En esta segunda parte del seminario vamos a abarcar el estudio de la regulación molecular y de la señalización en las distintas etapas del desarrollo dentario. Recordemos que el desarrollo de una pieza dentaria se basa en una continua interacción entre el epitelio, ectodermo, y el mesénquima subyacente, interacciones recíprocas durante todos los estadios del desarrollo. Bueno, para empezar, recordemos que en estas interacciones entre el epitelio y el mesénquima, el potencial para generar o para inducir la formación de una pieza dentaria va a ir rotando entre el ectodermo y el mesénquima sucesivamente en distintos estadios del desarrollo. Por eso recordemos que en un primer momento, durante el estadio de iniciación, el rol o potencial odontogénico, el rol inductor, lo tiene el epitelio, es decir, el ectodermo. Luego, ese potencial para desarrollar, para inducir la formación de una pieza dentaria, en el estadio de brote lo asume el mesénquima. Acordémonos de ese cambio en la expresión de BMP4 que vimos en la parte anterior de la clase. Y por último, en el estadio de casquete, nuevamente el rol inductor lo asume el epitelio, es decir, el ectodermo, a través de una estructura que aparece en el órgano del esmalte, es decir, en el ectodermo, que era el nudo del esmalte. Bueno, volvamos entonces un poquito al momento de la iniciación. Y dijimos que durante la iniciación es el ectodermo, es decir, el epitelio, el que ejerce su efecto inductor sobre el mesénquima. ¿Y a través de qué moléculas de señalización? A través de la expresión de los genes que codifican para las moléculas de señalización FGF8 y 9, factor de crecimiento fibroblástico 8 y 9, y proteína morfogenética 4 o BMP4. Estas dos moléculas ya las vimos y explicamos que se expresaban en el epitelio o en el ectodermo en el periodo de iniciación y son las que inducen sobre ese mesénquima la formación de pieza dentaria. Pero recuerden que dijimos que para que se forme una pieza dentaria no era suficiente la expresión en el ectodermo de estos factores, sino que ese mesénquima tenía que ser un mesénquima competente. Y ahora vamos a volver sobre ese punto. ¿Y qué es lo que va a determinar en el mesénquima? La inducción va a determinar que el posicionamiento dentario, o sea, dónde se van a formar piezas dentarias y dónde no, y qué cantidad de piezas dentarias, es decir, posicionamiento dentario y número. Y se va a determinar el patrón de dentición. Estas cosas que se van a determinar durante la iniciación, el lugar, la cantidad y qué tipo de pieza dentaria, esa información no la trae el ectodermo. Esa información está presente en el mesénquima. Por eso es que hablamos de un mesénquima competente. ¿Pero por qué competente? Porque es capaz de responder a esto, porque tiene la información en sus células mesenquimáticas a partir de las células que migraron de las crestas neurales. Esas células de las crestas neurales que migran al mesénquima y lo transforman en un mesénquima competente van a expresar un grupo de genes a los que llamamos genes homeóticos. Esas células de las crestas neurales que traen esos genes homeóticos que se van a expresar en este mesénquima por acción del ectodermo, esos genes homeóticos van a determinar el lugar donde se van a formar las piezas dentarias y qué tipo de piezas dentarias se van a formar. Entonces ahora repasemos un poquito qué son los genes homeóticos. Los genes homeóticos, también conocidos como genes homeobox, son una gran familia de genes similares entre sí que dirigen el desarrollo embrionario. ¿Y por qué son similares entre sí? Una de las cosas es que tienen una secuencia de bases de 180 pares de bases
conservada, es decir, que es equivalente en todos. Todos presentan el mismo grupo de 180 pares de bases, esa misma secuencia génica de pares de bases. A esa secuencia conservada de 180 pares de bases que lo comparten todos los genes de esta familia, lo llamamos caja o dominio homeobox. Por eso también se los llama también genes homeobox. Algunas cosas que tenemos que aclarar. Los genes OX, que son conocidos, que los vimos en embriología en el primer semestre, genes OX no son sinónimos de genes homeobox o genes homeóticos. OX es una subfamilia dentro de este gran grupo de genes homeobox. Por lo tanto, OX no es la abreviatura de genes homeobox. No es correcto poner OX cuando estamos hablando del gran grupo de genes homeóticos. Por eso es que homeobox y OX no son términos intercambiables. Y si tenemos que nombrar algunos ejemplos de genes que forman parte de esta gran familia de genes homeóticos o genes homeobox, no solamente vamos a, como vemos acá, fíjense cuántos otros genes forman parte de esta familia. ¿Y por qué tenemos resaltados a estos grupos de genes homeóticos o genes homeobox? El MCX, el DLX, el VARX y el PAX. Porque estos genes son genes homeóticos que van a determinar la formación de pieza dentaria y que van a participar en el desarrollo craneofacial. Es decir, que para lo que sea desarrollo craneofacial y formación de piezas dentarias, fíjense que los genes homeóticos que participan son genes homeóticos no OX, MCX, DLX, VARX y PAX. Y estos genes que acabamos de nombrar, que determinan el patrón dentario y la ubicación, son los llamados genes homeóticos, que son los mismos que estuvimos estudiando en la clase anterior. Los genes homeóticos, recordemos que son genes que determinan la polaridad, el posicionamiento y el patrón dentario a desarrollar. Es decir, que son genes que lo que hacen es determinar la ubicación en un segmento y qué tipo de pieza dentaria se va a formar. Y como vimos también previamente, en el primer arcofaringio, que es lo que estamos estudiando en estos momentos, o sea, todas estructuras relacionadas al primer arcofaringio, en el primer arcofaringio, de las dos familias de genes homeóticos conocidas, se expresan los genes homeóticos no OX. Los OX se expresan, recordemos, de rombómera 3 en adelante. En cambio, los que, o sea, de segundo arcofaringio hacia caudal. En el primer arcofaringio, recordemos que son los genes no OX. ¿Y quiénes traen esta información de los genes homeóticos? Lo vimos también en la clase pasada. ¿Quiénes traen esta información? Las células de las crestas neurales que migran desde la región del ectodermo neural hacia el primer arcofaringio. ¿Y cuáles eran estas células que migraban cuáles se expresan entonces en el primer arcofaringio y cuáles van a tener una implicancia directa en la formación de las piezas dentarias? Los genes no OX de la familia MCX, DLX y VARX. Son genes homeóticos no OX. Y por ejemplo, ¿qué genes se expresan en el mesénquima subyacente que determina la formación de una pieza dentaria? Las células mesenquimáticas subyacentes a este ectodermo, a este epitelio odontogénico, expresan, por ejemplo, PAX9, que es un gen sumamente importante que determina las regiones donde se formarán las piezas dentarias. Las regiones donde se formarán piezas dentarias, en este caso estamos viendo, está esquematizado el arco mandibular de un roedor y los roedores presentan 3 molares y presentan
incisivos de crecimiento continuo, es decir, que estas dos zonas que les marco son las zonas donde se formarán piezas dentarias. Exclusivamente en esas dos zonas, el mesénquima subyacente expresa PAX9 y no lo hace en las zonas donde no habrá piezas dentarias. ¿Qué es lo que induce que las células mesenquimáticas expresen PAX9? Justamente estos factores de señalización, el factor de crecimiento fibroblástico 8 y 9. Eso entonces determina la posición y la cantidad de piezas dentarias que se desarrollarán. En este momento del desarrollo dentario, durante la iniciación, también se determina el patrón de dentición. Es decir, que se va a determinar ya en este momento qué pieza dentaria se va a formar y en qué lugar del arco dentario se va a ubicar. Es decir, que en este momento se va a determinar la formación de incisivos, de caninos, de premolares y de molares, y se va a determinar la ubicación de estas piezas dentro del arco. ¿Y qué es lo que determina el patrón de dentición? El inductor del patrón de dentición, el inductor sigue siendo el epitelio, es decir, el ectodermo. El ectodermo es el que va a inducir la expresión de genes específicos en el mesénquima subyacente. Pero ¿quién trae la información? ¿Quién tiene la información del tipo dentario a desarrollar? Las células del mesénquima. Y ahora lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces fíjense que en la región de incisivos, por acción de la BMP4, se induce la expresión de genes de patrón dentario MSX1 y 2. Estos genes son los llamados genes incisivos porque son los que determinan la formación de piezas dentarias incisivas, mientras que el factor de crecimiento fibroblástico 8 en la zona de molares determina la expresión de otros genes importantes para la formación dentaria, de los cuales el BARX1 es importante para el desarrollo de los molares, por eso se lo considera también el gen molar. Estos genes, repito, se expresan en el mesénquima. El inductor para la expresión es el ectodermo, pero la expresión es en las células mesenquimáticas. Es decir, que las células mesenquimáticas son las que traen la información del patrón dentario a formar. Y la determinación del patrón de dentición, como dijimos, se da por la expresión específica de algunos de estos genes homeóticos o de conjuntos de estos genes homeóticos. A este concepto se lo conoce como la teoría de los campos morfogenéticos, es decir, que la expresión de una combinación de genes homeóticos en un sitio determinado va a formar una pieza dentaria y no otra, un patrón dentario y no otra. Como dijimos antes, durante la iniciación, el epitelio, es decir, el ectodermo, cuando hablamos de epitelio, recordemos que estamos hablando del ectodermo que tapiza la cavidad bucal. Durante la iniciación, ese epitelio oral, pero ese epitelio odontogénico, libera, como dijimos, factor de crecimiento fibroblástico 8 y 9 y proteína morfogenética 4. En la región molar, lo que libera el ectodermo es el factor de crecimiento fibroblástico, mientras que en la región incisiva libera la proteína morfogenética 4. Estas señales inducen la expresión de una combinación de genes homeóticos no OX en el mesénquima. Y eso determina el código homeótico para cada patrón, para cada pieza dentaria. Y como dijimos, las combinaciones de genes homeóticos que van a determinar la formación de incisivos se relacionan con la expresión de los genes MSX. Y los genes importantes para la formación de molares son el BARX y el DLX. El DLX está acá, todo este campo corresponde a DLX. Entonces, MSX determina formación de incisivos, DLX y BARX formación de molares. Y la combinación de MSX y DLX va a determinar las piezas intermedias, es decir, caninos y premolares.
¿Y qué es el nudo del esmalte? Es un centro de señalización transitorio. ¿Dónde aparece el nudo del esmalte? Aparece en el futuro borde incisal de una pieza dentaria y es el organizador de la morfología cuspidia. Por eso se lo considera un centro organizador. Las células del nudo del esmalte tienen la particularidad de ser células no proliferativas, es decir, que no se dividen, no aumentan en número, pero ellas inducen la proliferación de las células epiteliales que tienen alrededor. Entonces, al inducir la proliferación de las células de alrededor, el órgano del esmalte crece sin modificarse la zona del nudo. De esa manera se va modelando la morfología de la corona de la pieza dentaria que se va a formar. Y luego de que aparece un nudo del esmalte principal, aparecen nudos del esmalte accesorios en la zona de ubicados en la zona de cada cúspide que va a tener esa pieza dentaria. Es decir, que si la pieza dentaria va a ser un incisivo o un canino, vamos a tener un único nudo del esmalte. Sin embargo, si va a ser un molar o un premolar, va a tener tantos nudos del esmalte secundarios o accesorios como cúspides vaya a tener esa pieza dentaria. Y la acción del nudo del esmalte se da a través de la liberación de moléculas de señalización, como ser proteínas morfogenéticas óseas, factor de crecimiento fibroelástico o la expresión del gen SONIC. Y para finalizar, les dejo resumido en un esquema todos los mecanismos de señalización recíproca entre el epitelio odontogénico y el mesénquima subyacente y el mesénquima craneofacial del primer arco que llevan a la formación de una pieza dentaria. Esta señalización recíproca epitelio-mesenquimática es continua y es lo que determina la formación de una pieza dentaria. Pero no solamente se da en la formación de una pieza dentaria. Todos los órganos embriológicamente pasan por la señalización epitelio-mesenquimática que determina la formación completa de un órgano. En este caso, la mayoría de los estudios de expresión génica sobre el desarrollo dentario, si bien provienen de roedores, en muchos estudios que se hicieron en mamíferos, inclusive en humanos, en peces y en reptiles, se pudo determinar que los mismos grupos de genes que se encuentran expresando la diferenciación, expresando el desarrollo dentario en un roedor, son los mismos que regulan el desarrollo dentario para todas las especies. Por eso es que los recalcamos, los nombramos, porque son compatibles, son los mismos genes que se expresan en el desarrollo dentario humano. Y como conclusiones finales o como conceptos finales, podemos ver que el desarrollo del germen dentario y la odontomorfogénesis resultan de una fina regulación molecular y de expresión génica. Que las interacciones epitelio-mesenquimáticas son claves durante todo el proceso de diferenciación de una pieza dentaria. Y que el ectodermo y el mesénquima adquieren el potencial odontogénico alternadamente. Hay momentos del desarrollo en donde el potencial lo tiene el ectodermo y otros momentos donde lo tiene el mesénquima. Bueno, muchas gracias y les dejo la bibliografía recomendada para poder abarcar el tema de esta clase.